Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al buscador de Arkham y bienvenidos a una nueva guía de construcción de mazos. Hoy en este vídeo os voy a enseñar a construir mazos para la sectaria redimida Diana Stanley, siguiendo con el ciclo de vídeos de los investigadores del Círculo Roto. Como siempre, este vídeo seguirá la misma estructura que el resto de las guías de construcción de mazos. En primer lugar, hablaremos de los fundamentos más básicos de Diana como investigadora, para lo cual leeremos su carta de investigador y sus cartas personales y haremos un breve análisis de fortalezas y debilidades, con el objetivo de conocer bien las habilidades de Diana. Una vez conozcamos bien a Diana como investigadora, pasaremos a plantear la estrategia básica de sus mazos, para lo cual plantearemos el cómo puede afrontar los aspectos más básicos del juego, tales como la obtención de pistas, lidiar con enemigos y defendernos. Finalmente, nos iremos a la página de ArkhamDB y os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Diana, tanto hechos por mí como por otros creadores de mazos de la comunidad. Así que, si os parece, vamos ya a por ello y comenzamos con los fundamentos de Diana Stanley. Diana Stanley, la sectaria redimida, es una investigadora de clase místico con voluntad de 1, intelecto de 3, combate de 3 y agilidad de 3. Tiene +1 de voluntad por cada carta que tenga debajo de su carta de investigador. Reacción después de que una carta que poseas cancele o ignore el efecto de una carta o del propio juego. Si hay menos de 5 cartas debajo de Diana, coloca esa carta debajo de Diana, boca abajo. Además, robas carta y ganas un recurso. Todo esto al límite de una vez por fase. El símbolo arcano para ella es un +2 y le permite elegir una carta que tenga debajo y añadirla a su mano. Resistencia de 7 y cordura de 7. Mazo de 35 cartas que pueden ser de clase místico nivel 0,5, guardián 0,2 y neutrales 0,5. Adicionalmente, debe llevar la hoja del crepúsculo, la información oscura, el secreto terrible y la debilidad básica aleatoria. Además, comenzará cada partida con la carta Información Oscura como carta adicional en su mano inicial. Como veis, Diana tiene 2 cartas personales y no una como es habitual. En primer lugar, tenemos la hoja del crepúsculo, un apoyo coste 3 con iconos de voluntad, combate y comodín, objeto, reliquia, arma a una mano, que por una acción nos permite combatir usando si queremos la voluntad en vez del combate. Aparte de eso, nos permite jugar o aportar cartas que estén debajo de Diana como si estuvieran en nuestra mano. Como coste extra para hacerlo, deberemos agotar esta carta y no podremos usar la reacción de Diana al jugar o aportar una carta de este modo. Por otro lado, su segunda carta personal, que comienza cada partida como carta extra en la mano inicial, tenemos la Información Oscura, un evento coste 2, inspiración, carta rápida que podremos jugar cuando un investigador en nuestro lugar se robe una carta de encuentros o una debilidad, cancela todos sus efectos y nos manda a barajarla de vuelta en su mazo. Nos aclara que no tenemos que robar otra carta para reemplazarla. Finalmente, su debilidad personal es el secreto terrible, una traición, locura que, al ser revelada, si no hay ninguna carta debajo de Diana, deberá barajarse de vuelta en el mazo. Si no, por cada carta que haya debajo de Diana, hemos de elegir entre descartarla o recibir un punto de horror, y este efecto no puede ser cancelado. Bien, ¿cuáles serían los puntos fuertes de Diana? Primero, es una investigadora que tiene una gran sinergia con los elementos de control, ya que su habilidad personal nos premia cada vez que cancelamos o ignoramos un efecto del juego o de una carta. Por ello, es una investigadora perfecta para construir un arquetipo de control, donde tratemos de manipular la partida continuamente a nuestro favor. En segundo lugar, Diana tiene un perfil de habilidades muy equilibrado, que no tiene ningún punto débil. Además, su voluntad puede acabar siendo notablemente alta, entre 5 y 6 puntos, lo cual le permite cambiar el síndrome Jerry Vance por el perfil de una mística muy poderosa. Finalmente, Diana tiene la virtud de que cuenta con 2 cartas personales, una más de lo normal, y ambas son cartas muy poderosas. La hoja nos permitirá obtener más usos de los efectos de control que vayamos usando, y la información oscura será un fantástico medio para defendernos al inicio de la partida, cuando la voluntad de Diana aún sea baja. Yo creo que esto resume las principales virtudes de Diana,
Así que pasamos a lo que serán sus principales defectos. El más importante es que, al igual que Calvin, es una investigadora que puede tardar en arrancar. Dado que su voluntad comienza siendo patética y que necesita cancelar varios efectos para crecer, tardará varias rondas en alcanzar su punto óptimo, por lo que necesita algo de ayuda externa al inicio de las partidas. Y luego considero que su debilidad personal es bastante peligrosa, porque puede destrozar la voluntad de Diana y o meternos un mazazo de horror muy considerable, y la cordura de Diana no es tan sólida como la de otros místicos. Además, hasta hace no mucho, la debilidad de Diana podía ser trivializada mediante el negar la existencia. Según las reglas antiguas, era posible elegir no descartar ninguna carta, encajar entre 4 o 5 de horror e ignorarlos todos mediante el negar la existencia. Sin embargo, en la última revisión del reglamento ahora ya no se puede hacer. Ahora hay que ir carta por carta decidiendo si la descartamos o encajamos horror, de modo que el negar la existencia solo puede anular un punto de horror. Por ello, el peligro de esa debilidad está ahí y debe tenerse muy en cuenta. De modo general, considero a Diana una investigadora de complejidad alta o muy alta. En realidad, la filosofía de Diana no es difícil de entender, pero sí es difícil de hacer funcionar en la práctica. Yo recuerdo que en su día jugué la campaña del Círculo Roto a ciegas con Diana, y recuerdo que hasta el último escenario no entendí de verdad cómo hacerla funcionar. El arquetipo de control llevado al extremo, que es lo que te pide Diana, puede ser complicado de construir, de entender y de hacer funcionar. Dicho eso, considero a Diana una investigadora sólida en todas las facetas del juego, destacando una buena aptitud de combate, ya que tiene acceso a 2 clases que permiten combatir con solidez, y su defensa es mejor que la media, dada su fantástica sinergia con los elementos de control. Con esto yo creo que ya deberíamos conocer bien las habilidades de Diana como investigadora, así que pasamos ya a plantear la estrategia básica para construir sus mazos, para lo cual, como siempre, plantearemos cómo afrontar los aspectos más básicos del juego, y lo haremos a través de cartas concretas de ejemplo. Como siempre, iremos uno por uno analizando los diferentes aspectos básicos del juego y plantearemos cómo Diana puede hacerles frente. Comenzamos por la obtención de pistas. ¿Qué cartas pueden ayudar a Diana a encontrar pistas? En primer lugar, quiero destacar la carta de la atracción por la llama, una carta que nos permite encontrar 2 pistas de modo directo y sin mediar prueba de habilidad. La pega es que nos pide robar carta de encuentros, pero Diana es una investigadora particularmente sólida a la hora de defenderse y de controlar el juego, así que no debería tener mucho miedo a usar esta carta. Como mínimo, deberá tener menos miedo que otros investigadores. En caso de que queramos investigar para encontrar pistas, lo mejor es hacer lo que hacen todos los místicos, que es usar la voluntad para todo. Podemos apostar por recursos como el sexto sentido para investigar con la voluntad sin límite de activaciones. Además, es una carta que tiene buena sinergia con los elementos manipuladores de la bolsa, que encajan de modo muy natural en Diana, por lo que es una carta que siempre le va a ser de utilidad. Si queremos llevar al extremo la filosofía buscapistas, siempre podemos llevar el rito de búsqueda para enganchar varias pistas de una sentada. Pero ya adelanto que, en mi experiencia, la filosofía buscapistas extrema no suele funcionar muy bien con Diana. Las estrategias de control te piden dedicar mucha energía en términos de acciones, recursos y cartas para controlar. Y esto no encaja del todo bien en los buscapistas, que quieren gastar muchas acciones para investigar y encontrar pistas. Dicho eso, si queréis reforzar la parte de buscapistas de Diana, estas cartas os serán de utilidad. La última opción puede ser usar cartas como estudios arcanos y pagar por los pluses de habilidad necesarios. Contando que la habilidad personal de Diana nos genera recursos, podremos destinarlos a pagar por pluses de habilidad, pero insisto en que esta filosofía, la buscapistas extrema, no es lo que mejor funciona con Diana. Los esquemas de control encajan mejor en roles de soporte o combatientes, donde sí se les va a sacar mucho potencial. Pasamos al apartado de los enemigos. ¿Qué cartas pueden ayudar a Diana a lidiar con los enemigos?
Por supuesto, voy a obviar los staples combatientes místicos, como la Consunción y la Tormenta de Espíritus. Son cartas que no requieren presentación y que siempre llevaremos en todo místico que quiera combatir. En el caso de Diana, una posible apuesta puede ser la carta Ahar, de la expansión del Círculo Roto. Si bien su versión de nivel 0 es más bien floja, la de nivel 4 puede encajar muy bien en los mazos de Diana, ya que, como vengo diciendo, contarán de modo natural con muchos efectos manipuladores de la bolsa. Si conseguís disparar el efecto simbólico del Ahar de nivel 4 de modo consistente, puede ser un fantástico recurso de combate, o al menos un gran complemento a otros recursos como puede ser la propia Consunción. Después, Diana tiene la opción de usar el combate, que de base es decente, y puede llevar cartas como la nueva Espada Encantada. En particular, si queréis apostar por una Diana combatiente, una opción puede ser mejorar esta espada a la versión de nivel 3 místico, que puede ser un fantástico recurso de combate. Por último, no olvidéis que Diana tiene acceso parcial a clase Guardián, así que puede acceder a los staples de combate de dicha clase, como el machete o el golpe brutal. Pasamos al aspecto defensivo. ¿Qué cartas pueden ayudar a Diana a defenderse de los mitos, de modo general? Vamos a empezar por la carta que durante mucho tiempo fue un staple en los mazos de Diana, por su capacidad de trivializar su debilidad personal. Aunque esto ya no se puede hacer, igualmente considero que esta carta sigue siendo excelente para Diana, ya que es una fantástica defensa y puede disparar su habilidad personal. De hecho, todas las cartas que he incluido en este apartado tienen el potencial de disparar la habilidad de Diana, lo cual pone de manifiesto su sinergia con los elementos de control. También podemos incluir efectos que prevengan del daño o del horror, como el retrasar lo inevitable, carta que podemos incluso endosar a un compañero de equipo e igualmente sigue pudiendo disparar la habilidad de Diana, porque dispara ante cartas que poseamos, no que controlemos. Aunque debo decir que esta carta yo a menudo la corto pronto y la cambio por la versión de nivel 2 del Me las he visto en peores, que es otra carta del Círculo Roto. Después podemos optar por canceladores de ataques, como puede ser la Mirada Hipnótica, carta que además tiene una gran sinergia con los manipuladores de la bolsa. Si conseguimos asegurar esa ficha simbólica, no solo cancelaremos el ataque, sino que rebotaremos el daño hacia el enemigo. También podemos acudir al cancelador de ataques más mundano que hay, que es el Esquivar, que funciona muy bien con Diana de modo general y es carta muy sólida en el Círculo Roto. Es barata y un modo muy sencillo de disparar su habilidad personal. Por último, no olvidéis los staples místicos defensivos, que se usan de modo muy habitual en la mayoría de mazos místicos, como las barreras, el rosario o la iniciada. Esta última es fundamental en Diana, ya que le ayuda a traerse a la mano los hechizos canceladores que necesita para disparar su habilidad y hacer lo que tiene que hacer, que es controlar la partida y aprovechar la voluntad. Terminamos con el apartado que denomino sinergias, donde destaco algunas cartas que tienen una particular sinergia con Diana y que no he podido o querido encajar en los 3 apartados anteriores. En primer lugar, quiero destacar la carta de la inspiración esotérica, que encaja de modo muy natural en los mazos de Diana. Es normal que cuente con cartas místicas que tengan efectos adversos o beneficiosos ante fichas simbólicas. Esta carta podrá cancelar dichos efectos adversos o podrá combar con los que sean favorables. Como digo, la manipulación de la bolsa encaja de un modo muy natural en Diana, por lo que cartas como la Profecía Oscura le son muy útiles. Por un lado, le habilitará combos con aquellas cartas que requieren ficha simbólica, como el Sexto Sentido, Mirada Hipnótica o el Ahar. También le valdrá para asegurar, entre comillas, pruebas, ya que revelando 5 fichas, lo normal será que enganche alguna simbólica que no sea la roja. Y además es un efecto que dispara la habilidad de Diana, ya que está ignorando fichas. Es una carta que para Diana lo tiene absolutamente todo. También puede optar por cartas como el Desafío, que tiene el potencial de disparar la habilidad de Diana, en particular si logras manipular la bolsa. Por último, no podemos olvidarnos de la reina manipuladora de la bolsa, que es Olive McBride, carta que va a reforzar de modo muy natural las virtudes de Diana y le valdrá para sacar más partido a sus jugadas místicas.
Con esto cerramos ya la primera parte del vídeo. Como siempre, espero haber comunicado los fundamentos de Diana y las claves para construirle buenos mazos. Así que nos toca pasar a los mazos de ejemplo. Como siempre, os invito a que me acompañéis a la página de ArkhamDB, donde os mostraré diferentes mazos de ejemplo para Diana. Muy bien, ya estamos aquí, en la página de ArkhamDB, dispuestos para la parte práctica del vídeo. Como siempre, os voy a mostrar varios mazos de ejemplo para Diana, tanto míos como de otros creadores. Sin embargo, ya adelanto que esto hoy va a ser muy rápido, lo va a ser por el siguiente motivo. De entrada, solo voy a mostrar una propuesta creada por mí para Diana, un mazo genérico que funciona bien, de modo general, sin intentar especializarse en nada. ¿Qué ocurre? Que, revisando las listas publicadas en ArkhamDB, he visto que el legendario Start With The Name también tiene una propuesta genérica para Diana, y en cuanto entré a verla me di cuenta de que era prácticamente un calco del mazo que yo he desarrollado. Es decir, tanto Start como yo hemos llegado a prácticamente las mismas conclusiones al jugar a Diana, por lo que no tengo mucho a comentar aparte de mi propuesta personal. Obviamente queremos llenar el mazo de efectos canceladores e ignoradores. Queremos usarlos lo antes posible, subir la voluntad al máximo y abusar de nuestros hechizos místicos, al mismo tiempo que controlamos la partida. No tiene mucha historia. Al tener tantísimos efectos canceladores, siempre encontraremos contextos para ir jugándolos e ir poco a poco subiendo la voluntad de Diana y convirtiéndola en una super hechicera. Como es habitual en todo místico, usaremos hechizos para investigar y combatir a través de la voluntad. Sobre todo, antes de nada, queremos llevar a la iniciada a poder ser lo antes posible, para que nos traiga los hechizos que necesitamos. Después, para investigar, querremos abusar del sexto sentido. Y para combatir tenemos la consunción como recurso primario y el ajar como recurso secundario de combate. El ajar en particular, sobre todo si queréis darle más combate a Diana, lo queréis mejorar rápido a la versión de nivel 4, porque ahí ganará enteros en mazos como este, que tienen la profecía oscura y la inspiración esotérica para hacer combo. Por lo demás, no hay mucho que comentar que no esté ya explicado en el texto que tengo en la parte derecha, que esta vez he detallado un poco más de lo normal. No olvidéis leer este texto explicativo, no olvidéis que tenéis en la descripción del vídeo las listas de ambos mazos, el mío y el de Start, y también tenéis un plan de mejoras calibrado para la campaña del Círculo Roto. Y aquí al final he metido unos matices en caso de que queráis darle un poco más de capacidad de combate, por si queréis reforzarla en ese sentido. Y luego tenemos el mazo de Start, que tiene un nombre que es muy gracioso, pero que solo tiene sentido en inglés. No se puede traducir manteniendo la gracia porque la palabra Hex se traduce como maleficio. No tiene nada que ver. El chiste no tiene sentido. Eso sí, el mazo no es ningún chiste. Es una propuesta genérica muy sólida para Diana y que es muy similar a la mía. Tiene muy poquitas diferencias. Por ello, solo voy a comentar dichas diferencias, para que veáis qué matices propone Start con respecto a lo que yo estoy proponiendo. Por ejemplo, él cambia un ajar por unas nieblas de Erlaye, para darle un recursito de evasión. Yo, sinceramente, hubiera apostado por ambas copias de las nieblas, si queréis darle un recurso de evasión. Todo lo que sea llevar cartas a una copia solamente, para mí resta mucha consistencia a los mazos. Si queréis algo de evasión, mi consejo es quitad directamente los dos ajar y meted dos copias de las nieblas de Erlaye. Luego, él lleva dos copias del retrasar lo inevitable. Yo no soy muy fan de esta carta, aunque es un buen cancelador, encaja en Diana, alcanza a compañeros, pero como digo, en mi caso, lo primero que hago es quitar la única copia que llevo y reemplazarla por la versión de nivel 2 del Me las he visto en peores, como comentaba antes. Luego después, él solo lleva una copia de la inspiración esotérica. Aunque es cierto que él no apuesta tanto por el ajar mejorado, que realmente es la gran combo que se puede hacer, así que lo puedo entender. Después, el preparado para lo peor, siempre lo digo, es una carta que nunca me canso de decir que no soy fan, porque te deja tirado muy fácilmente. En mi experiencia, casi nunca consigues enganchar cosas útiles, a no ser que tengas un porrón de armas en el mazo. Y en este caso, lo llevas, obviamente, para intentar coger la hoja del crepúsculo. Pero en mi experiencia, no sé si es mi varianza extrema, pero es que nunca jamás consigo encontrarla. Así que yo la llevo de base, pero luego la acabo cortando rápido para llevar otras cartas, ¿no?
Por ejemplo, él lleva la tormenta de espíritus, cosa que yo no hago, pero también está bien. Es un buen recurso de combate. Si queréis reforzar el combate de Diana, pues es una buena opción, es indiscutible. Y luego él lleva la iniciativa en lugar de las agallas. Agallas lo que te da es más margen de maniobra mientras la voluntad de Diana aún no es alta, aparte de que es un country, se reemplaza a sí misma, mientras que la iniciativa es más bien una defensa sólida que te abarca todas las habilidades. Ambas son buenas opciones. Por lo general, dependiendo de la campaña que vayas a jugar, pues elegiría una u otra. Mi experiencia en el círculo, como es tan dura con la voluntad, prefiero apostar fuerte por la voluntad, pero en otras campañas como la Era Olvidada, yo así apostaría sin duda por la iniciativa. De un modo o de otro, ambas son buenas opciones y podéis elegir cualquiera de las dos. Con esto voy a cerrar ya esta guía de construcción de mazos para Diana. Como siempre, gracias por estar ahí y nos veremos en la siguiente guía de construcción de mazos, donde hablaremos de la atleta Rita Young. Lo dicho, lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.